Lo que plantea este analista en concreto es la posibilidad de que siga una dinámica parecida a lo que sufrimos en 2001, 2002 y 2008, 2009. Es decir, que el mercado bajista pues tuviera esa continuidad y funcionase esto de que la economía real y la bolsa van de la mano con un decalaje de unos meses. Es decir, que la bolsa descuente la recesión antes de que ésta llegue. Bueno, y arrancamos esta nueva sección que es Investing Academy, patrocinada por Freedom24, que vamos a hablar en el día de hoy. Sabéis, y con motivo de actualidad, se ha comentado mucho sobre la posibilidad de que el SP500 haya entrado en una fase de trampa alcista o bull trap. Lo que ha solido funcionar mejor para anticiparse a los suelos de los mercados bajistas, que no siempre ha funcionado, pero que es lo que mejor ha funcionado, es mirar cuándo se para la subida de tipos y cuándo se produce la primera bajada. Siempre que se llega a la tasa terminal de tipos suele venir una pausa, y después de esa pausa y con el primer recorte, ahí es cuando se alcanza el suelo de mercado. Eso en términos históricos ha sido así. Otra cosa es que tengamos un patrón diferente y que tenemos que tener la mente abierta para tener un patrón diferente, pero siempre ha sido así. Los mercados bajistas que han ido aparejados de una recesión económica, en promedio, han tenido contracciones superiores al 30%. Septiembre del 29, noviembre del 29, corrección del 45%. Febrero del 31, junio del 31, 33%. Aquí tenéis todos los mercados bajistas, la historia de todos los mercados bajistas, y siempre que ha habido recesión económica, ha habido, como por ejemplo esta del 68, correcciones superiores al 30%. Bien, quiero irme por aquí al gráfico que tenemos con la plataforma de Freedom24 para coger de referencia eso que os decía del año 2000. Pues ¿qué vimos en el año 2000? ¿Y por qué hay gente que la utiliza de referencia? Ya no es que lo utilice yo. Michael Berry dice que en la actualidad lo que tenemos es una trampa alcista como la del mercado del año 2000. Y principalmente la que se vivió en el mercado tecnológico y en el Nasdaq, más en concreto. No estoy queriendo yo decir que estemos en ese escenario, sino que lo dice Michael Berry y que vamos a ver qué pasó en el año 2000 y si puede ser comparable o no a un escenario como el de ahora. Por ir a estas bull traps históricas que hemos tenido o más reciente, pues la del año 2000 es la que me parecía más destacable. ¿Qué pasó en el año 2000? Pues si vemos desde este pico de aquí, y si trazamos esta directriz bajista, bueno, tuvimos hasta el otoño del 2001 con una tendencia bajista bastante clara, muy clara, y en este punto de aquí se sobrepasan claramente todos los indicadores técnicos que son de referencia para ver cambios de tendencia, como son directriz bajista, medias móviles y otros tantos, ¿no? Lo que se observó es que lo peor dentro de la parte macroeconómica, desempleo, etcétera, empresas revisando la baja beneficios, no se había visto todavía. En aquel momento estábamos con una situación en la que Estados Unidos acababa de sufrir el mayor atentado terrorista de su historia, os acordaréis del 11S del 2001, y por eso hay una chispa, un evento. No estaba la situación económica bien desde el año 2000, explosión de la burbuja tecnológica, y en el año 2001 se produce el atentado del 11S, un cisne negro muy claro, reversión a la baja, hasta alcanzar este suelo que vemos aquí. Que aquí se vio claramente cómo el índice, en este caso en concreto el SP500, hacía un doble suelo muy claro en aquel momento. Claro, cuando tienes una situación económica que está relativamente pendiendo de un hilo, con mucha debilidad empresarial, recuperándose, descontando una burbuja muy grande en muchas clases de activos, especialmente, como os digo, en el espacio de la tecnología, basta con un chispazo más para que pueda haber esa reversión y esa tendencia cambie. Y esto es lo que se vio en el mercado bajista desde el año 2000 hasta el año 2002. Como podéis comprobar por aquí. Es el claro ejemplo de lo que es una bull trap. Debilidad en la parte macro también, y en la parte técnica no suficiente fortaleza que justifique el movimiento al alza. Situación del SP500 ahora mismo, tiempo real, lo que estamos viendo en estos momentos. Lo que veis aquí lo hemos comentado en múltiples ocasiones, tendencia muy fuerte al alza, corrección y se rompe la directriz bajista. Ahora mismo, ya os dije la otra vez y luego salieron
muchos analistas de Wall Street y de aquí también diciendo que esa directriz bajista de hecho iba a funcionar como soporte de más corto plazo, y estamos ahí prácticamente. Lo tenemos ahí prácticamente el mercado ahora mismo, con las medias móviles y la directriz bajista actuando. Puede haber sensación de que si se quiebra eso a la baja, pueda haber ese bull trap. No quiere decir que esto es lo que se vaya a producir o que la trampa alcista se active ya. En el año 2001 pasó un tiempo importante de rebote. Y hay que tener en cuenta también para las pautas de bull traps la estacionalidad. Es otro concepto que también ha funcionado bien a lo largo de la historia, que puede fallar, ojo, insisto, puede fallar, pero la estacionalidad hay que tenerla muy presente. ¿Por qué os digo esto? Porque los meses de marzo y abril, por poneros en contexto, los meses de marzo y abril suelen ser de los más positivos para la renta variable de Estados Unidos, para Wall Street. Meses de marzo y abril suelen ser meses de continuidad de un movimiento al alza, generalmente. Si tenemos en cuenta esta estacionalidad, pues podríamos plantearnos ese escenario, en el que el rebote pueda tener un poquito más de continuidad, o por lo menos el S&P 500 moviéndose entre los 4.000, 4.200, 4.200 y pico. Con lo cual seguiría activo ese escenario. Sería activo ese escenario. Y es otro de los temas que hay que tocar cuando hablamos de estas situaciones de cuando vemos bull traps, ¿no? Y cómo detectarlo. Es difícil, insisto, pero quiero incidir en este concepto. La lupa hay que ponerla en divergencias RSI, volumen, quiebras de zonas clave y resistencias clave o no. Y, por supuesto, y lo que me parece muy relevante, lo que acompañe los fundamentales de las empresas y la macro. Porque siempre se ha producido. En el 68 también hubo un bull trap importante que también nos indicaban esas mismas tendencias, ¿no? Bajo volumen o movimientos muy poco claros. Y por eso hay que seguir vigilando lo que sucede con el índice a partir de este punto en el que nos encontramos actualmente. Lo que veis aquí son los mercados bajistas del año 2001-2002, del año 2008-2009 y del año 2022-2023. La proyección en este caso que hace es como si tuviéramos un seguidismo, es que el mercado bajista no habría acabado, ¿no? Esto es lo que os comentaba antes, que en 2008-2007 también se produjeron movimientos falsos del mercado. Lo que plantea este analista en concreto, que utiliza Yahoo Finance, es la posibilidad de que siga una dinámica parecida a lo que sufrimos en 2001, 2002 y 2008-2009. Es decir, que el mercado bajista pues tuviera esa continuidad y funcionase esto de que la economía real y la bolsa van de la mano con un decalaje de unos meses. Es decir, que la bolsa descuente la recesión antes de que ésta llegue. Y fijaos otra, que también podría decirnos comparativa con bull traps de manual. El mercado en el año 1937, donde también se produce una ruptura falsa, y este mismo año. Todavía falta reactualizar lo que es todo el gráfico. Pero sí que está ese movimiento de nuevo al alza. Y bien, lo que se ve es que por eso hay que tener cuidado, seguir los fundamentales y seguir la parte macro. Son ejemplos pasados también de bull traps que hemos tenido en otros momentos de la historia, ¿no? Como veis aquí, que también lo resume este gráfico perfectísimamente, como en muchos momentos en mercados bajistas se producen rebotes de hasta más de un 50%, como pasó año 2000-2001 y año 2007-2008. En este caso en concreto, en 2008. Esas rupturas falsas con las que hay que medirse y tener bastante prudencia. Bien, y estos son ejemplos con respecto al mercado norteamericano. Y por cerrar un poco por cerrar esta sección, que espero que os haya gustado esta parte de la Investing Academy, este usuario que es CryptoVallet HBBTCXLM, que bueno, yo le doy las gracias por compartir esto, hizo una tesis en mayo del 2021 sobre el comportamiento que podía tener el Bitcoin. Consideraba que en aquel momento se podía haber generado una bull trap en el comportamiento de la cripto de referencia para el mercado, ¿no? El de mayor capitalización como es el Bitcoin. Y fijaos lo que trazó, ¿eh? Trazó bull trap y luego vuelta abajo a estos niveles de en torno a los 20.000, de en torno a los $20.000, con un objetivo hacia los $10.000. Que si recordáis, el objetivo de los 10.000 también es algo que yo he barajado por aquí, en la realidad. Yo lo he barajado. Claro, con un objetivo bajista. En la parte alcista, consideraba que el precio se podía detener sobre los 20.000, se detuvo sobre los 15, se fue más abajo, se fue hacia esta zona, que era una referencia muy clara por niveles FIBO. Y luego pensaba en el rebote. Es que lo ha clavado bastante. Lo que pasa es que considera que la nueva lectura alcista tiene que ser a partir de los $33.000, en el caso del Bitcoin en concreto.
y con objetivo por la parte baja esos 10.000. Pero fijaos cómo aquí capta el movimiento y cómo tiene esta visión de todo esto por técnico. Y me ha parecido brutal también mostraros este análisis dentro de este programa hablando de bull traps y cómo el Bitcoin fue una de las más claras durante el fin del mercado alcista que tuvimos, el fin del bull run del Bitcoin.